en Café con Autor. Buenas tardes, Cristina, un placer tenerte aquí. Hola, buenas tardes, Bruno. Lo mismo. Oye, a mí me encanta la lectura, pero me encanta además la lectura cuando la visten en un envoltorio como ese, en un relato tan evocador que me cuentan una historia. Ahí ya me ha ganado, amiga. Así que El invernadero semillero es el libro que ahora tengo entre las manos. Preséntanoslo, por favor, también para que quien nos sigue ahora o más tarde sepa qué puede encontrar ahí. Bueno, pues El invernadero semillero es un cuento ilustrado. Es un cuento ilustrado dirigido a familias que han tenido la experiencia de tener que ser acompañados a la hora de fecundar a sus hijos, ¿no? A través de una fecundación asistida. Y la verdad es que surge a modo de cuento porque en una intervención con una familia que tenían pues unas niñas mellizas que habían nacido así, ellos deseaban elaborar una historia que fuera adecuada a la edad de las niñas, que tenían 2 añitos, y poderles contar cómo habían sido fecundadas, ¿no? Entonces, en la intervención yo fui hablando de cómo lo haría, introduciendo elementos naturales, semillas, plantas, intentando dotarle de un contenido, pues, lo más natural de naturaleza, me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Y conforme lo iba planteando, ellos me dijeron: "¿Por qué no lo escribes? Escribe este cuento", ¿no? Porque pertenecemos, pues, a una asociación de familias, que han participado en fecundación asistida y muchas veces nos encontramos con esta dificultad, que no sabemos cómo adaptar a las edades, sobre todo a las primeras edades, ¿no? Las más tempranas, la explicación de cómo han sido fecundados. Entonces, bueno, surgió así, quiero decir, luego la elaboración ha sido más costosa, ¿no? He contado con Susene, la ilustradora, que ha hecho unas ilustraciones, a mí me parecen preciosas. Maravillosas. Muy bonitas, sí. Que, Y la editorial la ha cuidado también mucho la edición, ¿no? Descler ha puesto mimo en la edición del libro y a mí me parece que ha quedado precioso y estoy muy satisfecha del resultado final. Cuando lo veo digo, qué bonito, lo he escrito yo, ¿no? Es como una sorpresa. Sí, porque además la ilustración que acompaña no solamente evoca parte del relato desde la imagen que plasma, ¿no? Que además va siguiendo como ese proceso evolutivo desde los orígenes, el crecimiento del bebé y tal, sino que también en eso, digamos, en esa parte más asociada a la propia biología, a los sistemas implicados en la reproducción. Por ejemplo, a mí me sorprendió tanto el dibujo del útero, los ovarios, como si fueran fresas silvestres. Ahí me encantó. Digo, qué preciosidad, por Dios, qué sensibilidad. Muy bonito, sí. Y todos los dibujos son igual, una maravilla. Bueno, pues la idea era poder acercar la técnica, la ciencia, a ese entorno biológico, natural, que resultara amigable y cálido, ¿no? Entonces, porque a mí me parece que lo más bonito de toda fecundación, pero sobre todo de una fecundación asistida, es el anhelo que tienen esa familia, esos padres, esas madres, de llegar a fecundar un hijo, ¿no? Entonces, son hijos muy deseados, muy anhelados y nacen en un entorno donde esa familia soñó con ellos pues mucho tiempo antes, sobre todo cuando igual las circunstancias hacen que los procesos sean largos, ¿no? Entonces, poder transmitir esa idea de que el amor ha estado siempre ahí y que el amor pues se ha expresado de otra forma, ¿no? Pues me parece que era importante. Sí. Sin duda es un escrito que seguro va a dar respuestas y también luz, esperanza, satisfacción a muchas personas que lo lean. Porque no, como bien has dicho, no deja de ser un proceso con cierta extensión en el tiempo, que requiere perseverar, requiere mucha conciencia, mucho deseo realmente, ¿no? De traer a ese bebé al mundo. Y a veces en este tiempo en el que la biología, pues, a veces lleva casi siempre un ritmo diferente de nuestras expectativas y anhelos, pues a veces nos lleva también a procesos de desgaste, ¿no? Y es importante también poder hablar de ellos, reconocerlos también desde la distancia,
porque pareciera que queremos pasar este tiempo cuanto antes y venga, que esté aquí el bebé, pero es que la propia, ¿verdad? Qué importante es eso, Cristina, ahí te escuchamos. ¿Qué opinas tú en este sentido? Bueno, pues es lo que dices, ¿no? Está por un lado el anhelo, la impaciencia y más cuando los procesos se alargan. Y además cuando se alargan interviene la ciencia, interviene pues la medicina, en muchas ocasiones generan también un desgaste, ¿no? Sobre todo en la mujer, pues un desgaste físico que se transmite y queda toda la familia, esa unidad, esa pareja o si es monoparental, pues esa persona, ¿no? Queda envuelta en ese proceso de estrés que de alguna manera además muchas de ellas esperan que cuando llegue el bebé eso vaya a desaparecer, ¿no? Y no es así. El estrés no desaparece del día, de la noche al día, simplemente porque de repente tengamos una experiencia agradable. Cuando ha habido un proceso de estrés prolongado, crónico, pues la recuperación lleva su tiempo. Entonces, a veces se encuentran que cuando llega el bebé permanece el cansancio, permanece el agotamiento y cómo superarse, cómo poderse superar de todo eso, ¿no? En realidad, en el libro no hemos querido entrar en eso, porque yo quería entrar más en la parte dulce, en la parte bella de la narrativa, lo de pedir pues un acompañamiento, un poder de sensibilizar todo ese estrés que ha estado ahí para que pueda facilitar el vínculo, el disfrute de ese niño que ha sido tan anhelado y deseado, o esa niña, y que por fin está ahí, ¿no? Y que se pueda realizar pues el encuentro, las miradas, ese contacto piel con piel que espera todo niño y que es muy gratificante, y también toda niña. Es lo que he hecho más de menos de la etapa de crianza con mis hijos, aunque ahora todavía sigo achuchándolos con más insistencia de la que ellos desean. Sí. Pero es verdad que ese espacio es maravilloso. Y estaba pensando también haciéndolo extensible al resto de familias. Oye, ¿qué cuesta hablar de identificación, de concesión, de decisión? De decir, vamos a por ello, ¿no? Ya sea a través de una, pues con una ayuda, en este caso de la ciencia, o a través de, bueno, pues de una manera mucho más, digamos, natural, ¿no? En el encuentro de la pareja. Luego parece que ese espacio queda como relegado muy ahí en el olvido, a lo mejor pueda salir en el futuro entre la pareja puntualmente, pero no encuentro, y yo me descubro ahí también, no encuentro a los padres y a las madres hablando de esos momentos, ¿verdad? Con los hijos, pareciera que nos cuesta, no sé si es porque lo asociamos al tema del sexo o a una cuestión excesivamente íntima, no encontramos el momento para sacarlo, o a lo mejor no le damos valor con todo lo que tiene. Fíjate cuando, sin embargo, cada vez se le está dando más importancia, ¿verdad?, a la gestación, al parto, a todo lo que está relacionado con lo perinatal. La historia, cuando tenemos, o por lo menos yo, cuando tengo algún niño, alguna niña que viene con algún problema, yo siempre intento ir lo más atrás posible, ¿no? Cómo se produjo la gestación, cómo fue ese embarazo, en qué momento estaba esa familia, era un momento de estrés, incluso nos podemos, esos estados emocionales que ha vivido esa familia, sobre todo la madre, la mujer gestante, pues afectan, ¿no? Afectan al feto. Y igual es algo que no se habla, porque siempre la gestación, igual sobre todo si son la primera, es como está toda esa incertidumbre, a ver si va a ir todo bien, ¿no? Que es lo que todos deseamos, y empezamos a hablar cuando el bebé ya está en casa, ¿no? Cuando el bebé ya ha salido. Pero por otro lado, a los niños les encantan que les cuenten cómo estaban en la tripa, qué hacían en la tripa. Yo recuerdo, mi hija me decía, cuéntame cuando era una hormiguita y me movía dentro de ti, ¿no? Quiero decir, esas palabras, ¿de dónde vienen? Desde luego, porque yo se lo había dicho, te sentía como una hormiga que no hacías más que moverte. Entonces, ella manifiesta esa curiosidad. Y claro, cuando la gestación ha sido tan compleja, ¿no?
y ha necesitado, pues bueno, de una ayuda, el poder hacer un relato que sea coherente y a la vez hermoso, porque yo creo que a los niños hay que transmitirles siempre la hermosura de que hayan llegado, ¿no?, a la vida, de que hayan nacido, de que hayan podido ser abrazados y mirados. Entonces, es muy importante. De hecho, dentro del apego seguro, ¿no?, se considera que los niños que se desarrollan en un apego seguro van a preguntar sobre, no solo sobre su gestación y nacimiento, sino sobre toda su historia. Cuéntame cuándo pasó esto, cuéntame cuándo pasó aquello. Y uno de los momentos más importantes, pues desde luego es cuando estamos en el útero. Cuéntame qué pasaba ahí, ¿no? A mí me parece que es muy bonito. Igual es porque a mí me lo contaban cuando yo era niña. A mí no. A ti no. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Sí, sí. Está bien, Cristina, qué interesante. Oye, para quien se incorpora ahora, estamos con Cristina Cortés, que nos está hablando del invernadero semillero, un relato maravilloso acerca del proceso, precisamente, de la toma de decisiones, de la fecundación, la gestación y todo ese proceso, ¿no?, de búsqueda y consecución, pues de eso, de la llegada de una nueva vida a casa, a la familia. Muy interesante. ¿Por qué el invernadero semillero? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? Bueno, porque partíamos, o en la historia que surgió, ¿no?, en ese espacio terapéutico, partíamos de la necesidad de contar con otras semillas que no estaban en esa pareja, ¿no? Y esas semillas pues tenían que ser cuidadas, protegidas, y qué mejor sitio que donde se pueden cuidar unas semillas que en un invernadero, para que reciban luz, para que reciban todo el alimento. Y la verdad es que el título surgió enseguida, el invernadero semillero. Vamos a hablar de semillas, vamos a hablar de óvulos, vamos a hablar de espermatozoides, que son nuestra semilla, ¿no?, la semilla del ser humano, y vamos a cuidarlas. Van a necesitar unos cuidados muy especiales, y luego era como eso de vamos a elegir o vamos a por la semilla, y esa semilla me siento atraída, ¿no? En este caso era una donación de óvulo, la historia. Entonces, pues como la mamá se sintió atraída por óvulos que olían a cardamomo, porque le recordaban a ella. Bueno, pues de alguna forma intentar implicar que en todo el proceso, aunque no haya sido lo habitual y lo ordinario, ha estado ese afecto, ¿no? Ha estado ese afecto y esa ilusión. A mí me parece que era lo más bonito, y surgió de esta manera. Sí. A mí me lo parece, y ahora le encuentro mucho más sentido al título también, escuchándote, de verdad, porque, bueno, al menos no lo encuentra uno reflejado así de manera tan explícita, o al menos no he creído verlo, pero puede ser un primer libro de educación sexual en familia, ¿verdad? Perfectamente. Perfectamente, perfectamente, porque habla de la fecundación, y además las ilustraciones presentan de una forma muy bonita, ¿no? Pues tanto los óvulos como los gametos, los espermatozoides, todo más centrado en la biología femenina, ¿no? Y luego, pues el blastocito, cómo se van produciendo la reproducción celular una vez que se ha logrado esa fecundación. Perfectamente puede ser un libro de primera orientación, y también de ese primer contacto de cómo se crea la vida y de cómo las células, una vez que se fecunda el óvulo, se van reproduciendo, ¿no? Sí, además me parece, al menos en mi opinión, de lo más interesante y necesario, porque no se hace solo desde un aspecto, desde un punto de vista mecánico, biologicista quizás, ¿no?, como todo muy frío, sino se hace en el contexto de historias que pueden ser reales, las de nuestra vida, nuestra familia, las de nuestro vecino, historias que además que comparten vínculos, donde se comparten sueños, esfuerzos, emociones, y esa pátina emotiva, ese contextualizar algo que la naturaleza ha mecanizado de una manera tan precisa en una historia, en un relato vital que pudiera ser de cualquiera de nosotros. Me parece que entra sola la historia. Sí. Me parece que entra sola. Y luego, pues los mismos personajes que intervienen, ¿no? Es decir, los personajes que representan, pues, a los sanitarios, pues también se han intentado que sean, por ejemplo, la doctora Matreselva, a mí me encanta, ¿no? La doctora Matreselva, cuando la íbamos ideando, que aparece con
pues con los pajaritos, es decir, el mismo proceso, ¿no? Pues también llenarlo de belleza y de encanto. Aquí tenemos a la doctora Marteselva, ¿no? O el jardinero mayor, que es el que luego va cuidando cómo se va produciendo la gestación, pues que también sería pues otro sanitario. Pues igualmente, pues también que resultara pues dentro de ese contexto natural, con las abejas, con... Lo cierto es que disfrutamos mucho Suseni y yo, las dos, dándoles forma como a los personajes, ¿no? Y a los elementos que iban apareciendo en el cuento, porque a mí me parecía, bueno, igual es porque tengo un componente así visual y me resulta fácil proyectar, luego no soy buena dibujando, pero proyectando sí. En esa primera etapa infantil, las ilustraciones, una representación visual al niño le da o le cautiva mucho más igual que las palabras, ¿no? Entonces, que las ilustraciones fueran, pues sobre todo estuvieran cargadas de calidez y que resultaran atractivas y no nos acercaran a ese entorno más sanitario o hospitalario, pues nos parecía también que era importante. Porque entonces de tus palabras se traduce que esto es un relato para leer en familia, ¿verdad? Claro, de hecho, el libro, sobre todo, el objetivo es como un modelo de historia, ¿no? Yo creo que cada familia tiene que desarrollar su propia historia llenándola de sus elementos personales y de lo que han vivido. Y creo que puede servir como pues, un modelo o un ejemplo de cómo se puede contar una historia donde ha habido desde el inicio mucho afecto, mucha motivación y mucho deseo y ganas de constituir esa familia, aunque el proceso haya sido costoso y haya sido dificultoso, ¿no? Y bueno, cuando se cuentan las historias, a mí me parece que lo más importante de la historia, y sobre todo cuando una historia puede estar cargada de estrés, es poner el acento en la resolución positiva y en todo lo bonito, e incluso lo que origina esa historia, la motivación, ¿no? Entonces, el libro ha intentado poner ahí la energía en ese amor, en esa vida que se está gestando, que se está creando y cómo se encuentran, porque luego cuando sale la niña, ¿verdad? Cuando ya nace la niña y se encuentra con mamá y con papá y cómo los va descubriendo y que ahí es realmente donde uno se hace madre, se hace padre, ¿no? No solo en la gestación. También es algo que en el libro queda recogido. Ser madre es más que transmitir un material genético, es transmitir cuidados, sostén, estar ahí acompañando y ser padre es lo mismo, ¿no? Entonces, va más allá de la biología, va a hacer a valorar y a poner el hincapié en el cuidado y en el afecto y en el amor. Para aquellas familias, quizás papis, mamis, que pueden incorporarse ahora a esta misión o más adelante y pueda causarle interés también el hecho de adquirir el invernadero semillero, o a lo mejor no, pero les causa interés el hecho de alguna manera tomar conciencia de cómo fue aquel aspecto y compartirlo entre ellos. ¿Dirías que es un buen ejercicio, es saludable para las familias rememorar no solo las vacaciones en la playa del verano pasado, sino también irnos atrás en el tiempo y sacarlo con esa naturalidad que de alguna manera estás compartiendo con nosotros? Yo creo que sí, y además es algo que sin querer se va perdiendo, eso de llevar todas las fotos en el móvil no nos permite tocar, ¿no? Si no pasamos así, pa, pa. Comemos 200 en 5 minutos. Eso, vemos 200 o 300 fotos, ¿no? Entonces, coger el libro, tocar, abrir, presentar, que nos digan, que el niño haga preguntas, ¿y cómo era? ¿Y cómo estuve? Y sacar fotos de la barriga, cómo iba creciendo y acompañar con las explicaciones de las ilusiones, pues me parece que es un ejercicio muy bonito, ¿no? Yo creo que con tanta tecnología y con ese nuevo ocio que se despliega a través de las pantallas, estamos perdiendo
la capacidad, no la capacidad, porque la capacidad está, pero el placer y el disfrutar de narrativas, de palabras, de contar, de cerrar los ojos, que te lleguen, mientras escuchas las palabras, que te lleguen las imágenes y que te emociones con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro invita a ello, invita a emocionarnos con el proceso. No creo además que vaya solo para las familias, especialmente, pero para las familias que han vivido una fecundación así, sino que también sirve como, bueno, a mí me parece que para profesores, educadores, porque hay que abordar estos temas en las escuelas, ¿no? Tanto en infantil como en primaria. Tienen que entender que hay muchas formas, hoy en día hay más de una forma de ser fecundado y que muchos de esos, o varios de los niños que hay en el aula, pues han nacido así y han sido fecundados así, ¿no? Y a mí me parece que en la medida que hablamos con naturalidad de las cosas, es la mejor forma para que se puedan integrar. Y además, las historias y sobre todo la historia de una gestación es algo a la que se tiene que poder echar mano en cualquier momento, ¿no? No hay que ir, vamos a hablar hoy del día que naciste, ¿no? Sino eso está ahí, cuéntame hoy o fíjate y de repente nos acordamos de algo y lo evocamos, que debería estar entre nuestras memorias positivas, ¿no? De recuerdos satisfactorios. Y de hecho se hace también una invitación en el libro. Y si eso nos ha producido porque el proceso ha sido muy estresante, pues invitar a esas familias, a esos padres o esas madres que puedan pedir ayuda, que puedan participar de algún proceso donde puedan sentirse bien al rememorar esa gestación, ¿no? Y al mirar atrás a cómo fueron fecundados sus hijos, sus hijas, porque es realmente un momento muy importante y decisivo en la vida de cualquiera. De cualquiera, ya lo creo. Suscribo plenamente eso que compartes con nosotros, Cristina. Uh-huh. Por un lado, la idea de que el libro pues también va más allá de las familias, papis y mamis, que perfectamente hay educadores, profesionales que trabajan con niños, con niñas, con menores. Les da también un lenguaje muy asequible, muy donde puede incluso ver un reflejo propio, ¿verdad? Para compartir a la vez que educan y transmiten mensajes necesarios, ¿no? Y sobre todo la invitación también, ¿no? A las familias a dar valor a ese espacio vital con una decisión tan determinante en nuestras vidas, ¿verdad? Y que como antes pues comentábamos, a veces les van de la memoria y se queda allí aparcado, ¿no? Y sin embargo ahí están las razones, las motivaciones, los propósitos que en gran medida pues explican por qué estamos hoy aquí. Claro, claro. Qué importancia en nuestra biografía, ¿no? Uh-huh. De hecho, me lo estoy llevando un poco a mi terreno y me siento un poco como huérfano. Digo, hey, tengo que dedicar tiempo a rescatar de ese espacio de mi vida recuerdos, porque es verdad, los tengo como en una especie de allí de sombra y hablando ahora contigo, pues aflora, ¿no? Esa inquietud y esa importancia. Que bueno, me alegra mucho que estemos hablando de eso hoy. Sí, yo creo que realmente es muy bueno poder saber cómo ha sido nuestra gestación y nuestro, quiero decir, el propio, ¿no? Cuando estábamos ahí, cuando estábamos en el útero. Y si hay la oportunidad de conversar con nuestra madre, con nuestro padre, realmente me parece que es algo que no. Bueno, es que la forma en la que hemos sido concebidos y hemos nacido habla mucho luego de nuestra historia, ¿no? En el primer libro que publiqué con Descler, Mírame, siénteme, que habla pues del desarrollo. Empieza desde la gestación y el desarrollo de Neko hasta los 7 años y va luego hablando pues del apego y de todas las investigaciones que hay referentes al apego. Propongo ejercicios para que las familias que están en crianza o están esperando el proceso de embarazo, pues interioricen, miren. Y uno de esos ejercicios es preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nací? ¿Cómo fui gestada? ¿Qué estaba viviendo mi madre, mi padre en ese momento? ¿Qué dice de mí? ¿No? Lo que preguntas tan potente. Pero así, con cariñito, Sí. de cosa distendida, ¿no? Sí. Estaba pensando, poniéndome un poco también en la posición de quien a lo mejor guarde recuerdos no tan gratos porque fuera una gestación que a lo mejor cortó las alas profesionales y supuso una pérdida en otros ámbitos
de mucho valor, quizás porque fue una gestación complicada en cuestiones de salud fisiológicas y fue, pues no sé si dolorosa o cargada de gran incertidumbre y preocupación hasta que finalmente se resolvió, que a lo mejor invitar también a mirar un poquito hacia atrás, alguien pueda pensar que estas cuestiones mejor no tocarlas porque pudieran abrirse heridas antiguas, ¿no? Si fuera este el caso, la recomendación sería, no, aún así, date permiso para adentrarte o por el contrario, sí, protégete y mejor déjalo en el olvido. Bueno, yo diría que la forma en la que hemos nacido está presente en nosotros. Y mirarla y poder desarrollar una narrativa con la que nos sentimos cómodos y con la que reparamos si ese inicio ha sido complicado, siempre es deseable, ¿no? Y es lo que proponía en el libro, centrarnos en todo ese aspecto de lo deseados que son y luego ese encuentro, cuando ya se tiene a ese niño o a esa niña en brazos y se empieza a vincular con él, ¿no? Hemos podido tener gestaciones complicadas. La gestación de mi hija, por ejemplo, fue muy complicada, fue de riesgo. Yo creo que por eso insistí tanto en transmitirle a ella una historia que, a pesar de todas las dificultades, la historia estuviera cargada de todo lo bueno que había, de yo estuve luchando ahí por ti y saliste y aquí tenemos una guerrera, ¿no? Entonces, es decir, centrarnos en la resolución positiva de la historia a mí me parece que es muy importante. Más que en lo trágico o en lo adverso, sino podernos centrar en esa resolución positiva que se ha producido. Porque eso es lo que vamos a llevar y eso es con lo que nos vamos a identificar, ¿no? Qué valioso, porque quizás de manera a veces inocente o inconsciente, mejor dicho, hemos podido transmitir a lo mejor, pues qué mal lo pasé, si lo sé, vaya la lata que me dice, no sé qué, y a veces uno puede, de cierta manera, generar ahí un sentimiento de carga, de decir, pues vaya, todavía no había llegado a este mundo y ya está dando la lata, ¿no? Ya, claro, fíjate, pero eso ya va generando una imagen nuestra, va a formar parte de cómo estamos, cómo nos sentimos vistos, ¿no? Al final, cuando hablamos de la autoestima o la estima, es la proyección de las miradas que hemos tenido y de los mensajes que nos han ido dando. Y está pensando, alguien que quizás todavía está en ese proceso de realmente ver su sueño alcanzado y de gestar un bebé, ¿crees que en el libro puede encontrar estímulo a ese anhelo e ilusión por leer acerca de una resolución positiva? O quizás está en un contexto en el que quién sabe lo que acontecerá y quizás pueda, no sé cómo pueda encajar una lectura bastante positiva, optimista, la veo, llena de resiliencia como la que tú nos presentas. Bueno, ¿Sería también un público al que acercar porque no está sí, a ver, en la misma historia recoge un proceso donde ha habido fracasos y se han mantenido y finalmente ha llegado el éxito de la fecundación, ¿no? Hombre, quizás yo, si es una familia gestante donde ha habido dificultad, hasta que el embarazo igual no estuviera bien asentado y no hubiera riesgo, pues no animaría su lectura. Más que todo por no generar una expectativa que luego igual se pueda frustrar o no llegue a buen fin, ¿no? Pero si ya el embarazo se ve que está bien asentado, que el bebé está muy bien agarrado, que todo va bien, pues yo creo que es una historia que puede también generar una emoción muy bonita de todo el proceso y puede dar pistas de cómo luego van a poder contar esa historia o cómo le van a poder hablar a ese bebé desde el inicio, porque lo ideal a los bebés se les habla continuamente, ¿no? Es decir, si tenemos una figura sensible que conecta con ese bebé, le va hablando mientras le va cuidando, le cambia el pañal, le pone al pecho, le va hablando. Pues ya estás aquí, qué bien, qué disfrute, ha sido un viaje muy largo, pero ya te tenemos en brazos. A mí me parece que eso es fantástico, porque de alguna forma en ese diálogo estamos transmitiendo y transmitimos el estado
Y las palabras, la conducta genera un estado y el estado también genera una conducta, ¿no? Entonces, estamos propiciando que se focalice en todo lo ya ha pasado, el estrés, ya ha pasado este largo proceso y ahora vamos a este vínculo, vamos a disfrutar del vínculo, porque en la relación de algo lo más bonito y lo más importante no solamente es el cuidado cotidiano, sino es que mamá, papá, las personas que están ofreciendo los cuidados disfruten con ellos, ¿no? Y bueno, alentar a eso, a que pongamos mucho interés y mucha ilusión en el cuidado de nuestros hijos, porque es la mejor herencia que les podemos dejar. Realmente, cuando un niño crece en un entorno donde hay satisfacción en el cuidado, pues es que crece lleno de alegría. Que además es contagiosa. Es contagiosa y tanto, y tanto. Y en este proceso, ¿qué papel juegan los papis, ¿no? Que a veces parecen que determinados relatos son los grandes olvidados. Lógicamente no vamos a negar el papel relevante, ¿no? En esta cuestión de la mujer, ¿no? De esa mamá que gesta en su vientre, en su interior, la nueva vida. Pero, ¿qué importancia tiene el acompañamiento de la pareja? Bueno, yo he hablado de papá desde una visión heterosexual, pero bueno, en los distintos modelos de familia que encontramos Sí. hoy en día, ¿no? La otra parte. La otra parte. Bueno, si hablamos de la otra parte, pues es también muy importante, ¿no? En este caso, el invernadero semillero, los protagonistas son heterosexuales, son Lorea y Yaritz, ¿no? Flor y Roble. Y desde luego el papel del papá, pues es muy importante. Es estar ahí en todo el proceso acompañando, sosteniendo y luego cuando llega el bebé formar parte también de ese sistema de cuidados. Hoy la neurociencia nos habla de la red de cuidados, ¿no? De la red neuronal de cuidados y cómo esa red se activa tanto en la madre como en el padre y en la medida que se participa más en los cuidados, más se activa. Y luego el libro también pues deja abierto y habla de otras familias, ¿no? De mamás, de una sola mamá o de, bueno, de otras posibilidades de familias distintas, porque cada vez tenemos una variedad más grande y también los niños desde el inicio tienen que ser conocedores y cuando van a la escuela se encuentran con que hay familias muy diferentes y todas son familias, ¿no? Tal cual. Entonces, si he entendido bien, y corrígeme si me equivoco, Cristina, la lectura del invernadero semillero es una propuesta también para alimentar con coherencia y con mayor conciencia y acercándonos a esos orígenes, ¿no? En el planteamiento de los que nos precedieron de eso, en qué momento se ideó, en qué momento se llevó a cabo el hecho de crear la nueva vida, de cambios y de circunstancias que se van construyendo en torno al bebé que va a llegar. Eso va, de alguna manera, es alinearnos en el momento presente con ese origen, ¿no? Con esa mirada, con una mirada además integrada. En la medida que uno desarrolla una narrativa coherente y veraz, ¿no? Es decir, esta no es una narrativa idealizada donde te has inventado algo que no ha ocurrido, sino una narrativa que está asentada en la veracidad de la historia que has tenido y además es coherente. Eso permite que luego, como niños, como adolescentes, como adultos, tengamos la capacidad de transitar por nuestra biografía, que eso es muy importante, ¿no? Poder viajar y poder echar la mirada atrás y poder sentir bien reparando pues cada momento biográfico, que unos habrán sido mejores, otros habrán sido peores, pero todas las experiencias quedan grabadas y quedan en el cuerpo, ¿no? Forman parte de nuestra memoria implícita y en esa memoria implícita que no es verbal, pues está también la memoria de nuestra fecundación. Entonces, elaborar una narrativa, poder abordarla, poder hablar. Normalmente a veces nos asusta poner palabras, ¿verdad? Es como, si hablo tengo que conectar con la emoción.
Y es cierto, cuando hablamos conectamos con la emoción y también las investigaciones que se han hecho al respecto, pues cuando personas hablan igual de situaciones adversas, con electroencefalogramas o con resonancias, se ve cómo se activan áreas del cerebro que conectan con la emoción y primero se genera una perturbación. Pero si continúan hablando, esa perturbación y ese malestar baja, desciende. Y eso es muy importante, porque el mayor problema es cuando evitamos no hablar de algo. Y cuando en una familia se evita no hablar de algo, es como que se queda ahí un agujero vacío y todo lo que está relacionado con eso está sin organizar, las emociones, las sensaciones, sabrás contarla. Y la vamos a ir contando de diferentes formas. No se la contamos igual a un bebé a los 10, a los 12, a los 15, a los 18 meses que al niño de 4, de 5, ¿no? De hecho, en el libro se plantean como dos partes, una narrativa cuando para el bebé, cuando empezamos a hablar de su historia, de cómo ha sido fecundado, y luego dándole más significado, contrastándola, cómo te resuena con el, pues en la etapa de la preadolescencia, ¿no? Luego tenemos, aparece otra familia, una familia monoparental, que él es pues producto de una donación de esperma y se hacen muchas preguntas, porque además yo me lo encuentro en la consulta, cómo se hacen muchas preguntas cuando llega esa etapa hacia los 12 o igual antes, ¿no? Empiezan a hacerse muchas preguntas. Y en la medida que han ido teniendo una narrativa, una explicación en las etapas anteriores, pues eso hace que puedan formular ellos sus propias explicaciones coherentes y que les haga sentir bien, ¿no? Entonces, a mí me parece que no solamente en este tema, sino en cualquier tema, contar, hablar es muy importante. Sí. Ya lo creo. Y me parece, no sé, tan necesario de repente pensar, oye, yo nací el 18 de octubre del 70. Pareciera que antes de eso no había absolutamente nada de mí, que todo en mí, todo lo mío empieza a partir de ese día y esa fecha. Y ahora escuchándote de repente, pues, conecto con conversaciones antiguas de mi vida, tal vez he escuchado a mi madre o padre, desde esos momentos preliminares donde yo también allí ya tengo presencia, ya tengo... Claro. Ya tengo un espacio en la familia, aunque físicamente todavía no estaba, ¿no? Y que me ayuda a encontrar sentido, no sé, de repente digo, oye, pues no sé, lo siento como un enriquecimiento. Sí, sí. De hecho, fíjate, se suele decir que la madre gestante no solo transmite la biología, ¿no? Su genética, no solo está transmitiendo la genética, sino está transmitiendo su historia. Su historia en el sentido de que está el feto comparte las emociones, los estados emocionales que vive esa mujer y le llegan esos estados emocionales a través de los neurotransmisores, de las hormonas y todo eso está influenciado por lo que ha vivido, ¿no? Y esa historia está influenciada sobre todo por esa familia, por esa pareja si la hay o si es monoparental y por todos los apoyos que tiene, cómo se está organizando los recursos que va a tener, cómo está afrontando ese embarazo, la conciliación familiar que va a poder hacer o no, por eso es algo que siempre está ahí en la cabeza cuando estás gestando, ¿no? Y luego cómo me voy a organizar. Al final, la historia de una mujer gestante es la familia, es la cultura, es el pueblo en el que está, el país, la economía, cómo se organiza el sistema sanitario, la conciliación familiar, es todo eso. Y has tenido ocasión en este sentido de observar el reflejo quizás de una historia determinada en generaciones sucesivas. ¿Has llegado a encontrarte con ese mismo reflejo? Es decir, mira, en esta familia, en estas distintas generaciones de la misma, pues a lo mejor, no sé, he tenido conocimiento o ocasión de trabajar pues con la hija, pero también con la madre o con la nieta, no lo sé. Y no sé si en ese sentido hay elementos que se puedan repetir en la historia previa. Bueno, sí que me he encontrado con hijos, ¿no? De personas con las que yo he podido trabajar. Yo soy sobre todo terapeuta infantil y de familia, ¿no? Y niñas, niños
con los que he trabajado que en un momento dado son padres y la verdad es que lo que me he encontrado siempre ha sido muy bonito. Ha sido ver cómo los recursos que ellos habían desarrollado en terapia, ¿verdad? Hacían que ellos estuvieran ofreciendo una crianza a sus hijos de muchísima más calidad que la que ellos mismos habían tenido, ¿no? Yo trabajo mucho en acogimiento y en adopción, entonces encontrarme con mujeres que han vivido una adopción, un acogimiento y que son madres y que están desarrollando un vínculo muy bonito con sus hijos, para mí es una de mis mejores satisfacciones, ¿no? Me parece decir, pues aquí se ha producido una reparación, aquí se ha producido una reparación del apego y lo estamos viendo en la siguiente generación que va a poder tener y va a poder disfrutar pues de algo que no tuvieron sus padres, ¿no? Su madre o su padre. Sí. Sí, sí. Qué interesante, sin duda, Cristina. El invernadero semillero dirías que conecta directamente o de manera global con el resto de tus libros en Desclée de Brouwer, que bueno, la verdad, oye, eres bastante prolífica en ese sentido, ¿eh? Y hay que agradecerlo también. Sí, bueno, escribí un primer libro y luego he escrito cuentos, porque como decías, ¿no? Al comenzar la entrevista, me considero una cuentacuentos. En la terapia siempre utilizo los cuentos, me gusta inventar cuentos, hacer cuentos personalizados para los niños y las niñas con las que trabajo, ¿no? Y sí, todos mis cuentos tienen en común algo. Hablan de apego, hablan de vínculo, mis cuentos y mi libro, el libro también. Y hablan de cómo salir de ahí. De hecho, uno de los cuentos se titula ¿Cómo puedo salir de aquí?, ¿no? Precisamente pues, cuando hay experiencias adversas, hay experiencias hablando de un niño o una niña, pues la relación de apego, el vínculo, el cuidado que recibe va a ser muy importante. El libro anterior que publiqué, que era Cuéntame cuando sí andé en una tripa y sí nací, que está dedicado a las experiencias cuando un niño vive abandono temprano, ¿no? Y no tiene la experiencia de ese cuidado por su madre biológica y por su padre biológico desde el inicio, pues precisamente volvemos a lo mismo, volvemos a conectar con las emociones de desconexión y de vacío que se pueden experimentar y lo importante que es poder poner palabras a eso y poder desarrollar también una historia, una narrativa de ese comienzo, aunque ha sido tan difícil. Porque cuando se presta atención a lo difícil, te están prestando atención a ti, ¿no? Entonces, ese libro estaba pensado también para los padres, para padres adoptivos o acogedores y, bueno, y educadores del ámbito, para que sean capaces de relatar, de recoger con las palabras, de no olvidar de dónde vienen sus hijos, ¿no? Porque eso se expresa continuamente en la relación, lo expresan en el cuerpo y poder atender el lenguaje corporal que estos niños nos transmiten y para que se sientan sentidos, poder conectar pues igual con ese bebé que no pudo recibir todo lo que necesitaba. Entonces sí, ayer estaba con una compañera de despacho y me decía, tiene tu tono, ¿no? Pues es cierto, bueno. tiene mi tono hablando de apego, hablando de vínculo y hablando de cómo se puede salir y lo bonito que es hacer historias cuando han sido complicadas con una resolución buena. Buena, qué interesante. Sí. Oye, y qué bien que te reconozcan y te reconozcas también en un estilo, ¿no? Creando un clima con lo que escribes, ¿no? Qué interesante eso. A mí que me da la sensación de que todo lo que escribo no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿No? Porque eres muy prolífico y tratas muchos temas. Pues será eso, no sé, pero te escuchaba y yo decía, qué bien, qué difícil me parece eso, ¿no? De que todos tus libros tengan el mismo aroma y además, bueno, publicando con Desclée, que también cuida mucho la edición, sí, ¿verdad? Es que sí. Y acompaña en todo momento. Qué interesante. Bueno, iba a comentar que el libro anterior, las ilustraciones son de otras ilustradoras, pero son también preciosas y le dan
Es como, bueno, le dan la música, ¿no? Si el texto es la letra, pues ponen la música y es muy, muy bonito. Y también ahí la editorial cuidó mucho la edición y ha quedado, es un cuento precioso, sí. Sí, que lo es, sí que lo es. Cristina, pues para quien se ha incorporado ahora o se incorporará un poquito más tarde, hoy nos acompaña en este Café con Autor Cristina Cortés, autora de Desclé, tiene varios libros muy interesantes escritos en la editorial, pero el que estamos presentando es El invernadero semillero, uno de estos relatos maravillosos para familias, para educadores, para profesionales que trabajan con menores, que nos habla y nos remonta precisamente a esos tiempos previos al nacimiento, ¿no? A la planificación, al deseo, anhelo de traer vida al mundo, al proceso de gestación en sí, el desarrollo de todos esos meses en la mamá, en la familia, a través de un relato precioso que te engancha. Bueno, ya casi lo he dicho yo todo, Cristina, pero te iba a decir, como nos estamos acercando al final, oye, invítanos desde las bondades de tu libro a su lectura. Y bueno, quizás un poco el plumero, pero es que me está gustando, por eso me ha salido así, pero Sí. por favor, sé tú quien nos invite a ello. Te voy a invitar a las siguientes presentaciones para que lo promuevas, está muy bien. A ver, pues sobre todo yo pondría el acento que se puede contar una historia bella, incluso cuando lo que se ha vivido ha sido complicado, ¿no? Y poder relatar historias con hermosura, con belleza y con delicadeza, incluso de las experiencias complejas, pues ayuda muchísimo a los niños, porque todo niño necesita una historia especial y necesita una historia única, ¿no? Porque todo niño tiene, incluso aunque se haya producido en condiciones complicadas, que eso no significa que haya que inventarse cosas que no son reales. Yo no estoy diciendo eso. Lo bonito que se pueda de toda historia. Y yo creo que nosotros todos tenemos que hacer eso, ¿no? De nuestra historia, quedarnos y llevar la atención a lo positivo y conectar con todas esas emociones positivas que están relacionadas. Y eso es lo que nos hace precisamente que lo negativo pierda fuerza y que tengamos una perspectiva mucho más amplia de realmente de quiénes somos. Y entonces que ese niño o esa niña pueda tener una perspectiva preciosa de su Lo comparto plenamente. Qué bueno que Cristina Cortés, con unas ilustraciones alucinantes de su pareja de amigos que ahora recién se casa para ese nuevo miembro de la familia que va a llegar. O sencillamente porque eres un profesional interesado en un desarrollo y en una educación integral de ese peque que tienes en clase cada día, ¿no? Y quieres precisar la propia imagen y dotan de autenticidad y de genuidad, pues la vida de cada uno. Así que bienvenida a esta lectura al final de la emisión de hoy. La semana que viene un nuevo autor o autora, un nuevo libro, examen de Desclé de Brouwer, nuestra editorial de referencia para todas estas cuestiones trascendentes e interesantes que nos enseñen de manera práctica a incorporar hábitos muy saludables y mecánicas muy eficaces para construir calidad de vida, bienestar, satisfacción. Pues hoy con nosotros, Cristina, un fortísimo abrazo y agradecido de tu presencia aquí. Pues agradecerte también, ha sido muy agradable y además, bueno, pues creo que has recogido muy bien Gracias. Hasta ahora.